José Ignacio del Rey ha desarrollado una importante labor divulgativa y de investigación sobre la figura del venerable, acercando su pensamiento y trayectoria a públicos muy diversos a través de conferencias, publicaciones y colaboraciones periodísticas. Su intervención nos permitirá comprender mejor el contexto religioso y asistencial en el que se desarrolló la transformación espiritual de Mañara y cómo ésta quedó íntimamente vinculada a la misión de la Hermandad de la Santa Caridad. Antes que nada, saludar a los organizadores de este evento, que yo creo que la Hermandad siempre tiene que agradecer la organización de este tipo de eventos. Para nosotros es fundamental dar a conocer la figura de Mañara, con lo cual esto es oro puro y es siempre de agradecer al museo, siempre abierto, casa de acogida. Últimamente lo tengo muy presente, con lo cual, pues, darle las gracias al museo por esta posibilidad de hacer esta obra de caridad, acogernos cuando estamos en obras y además permitir difundir la labor de Mañara. Mi hermano mayor con su venia. Señores, mis queridos hermanos de la Santa Caridad, señoras, señores, querido Oliver, relájate, en este relato no hablo de franceses, con lo cual vas a poder disfrutarlo, aunque cualquier hermano de la Santa Caridad piensa que los años de purgatorio del maldito Mariscal Soult serán pocos, con lo cual esperemos que disfrute de una larga estancia en el mismo, aunque mucho nos tememos, conociendo el personaje, que el venerable Mañara ya habrá intercedido por él y que no habrá nada que hacer, pero bueno. Olivera ha desgranado con su habitual brillantez. Él ha sido también una bendición para la Santa Caridad, o sea, no solo vienen cosas malas de Francia. El mito de Mañara. Esto es como la película de Hollywood, pues yo ahora les voy a contar el documental, es decir, la realidad que hay detrás de ese mito tan brillante, de ese personaje que se convierte, que realmente se convierte, pero su conversión no es una caída de caballo como San Pablo, sino es una cosa mucho más larga y mucho más complicada. Mi idea es, primero, centrar un poco lo que es el personaje, pero sobre todo que nos metamos en el pensamiento íntimo de Mañara. ¿Cómo llega Mañara a ser Miguel Mañara, el venerable Miguel Mañara, el santo Miguel Mañara, que lo será? ¿Cómo llega a la Santa Caridad a través del pensamiento de un caballero cristiano del siglo XVII? Para centrar un poquito, porque es necesario, la cronología de Mañara pues sitúa su nacimiento en 1627, el año que viene celebraremos el cuarto centenario de su nacimiento. Hijo de Tomás Mañara, Leca y Jerónima Anfriano Vicentelo, es el noveno de 10 hermanos. Nace en la casa de la calle Levíes, la actual sede de la Consejería de Cultura en el Palacio Mañara. La cuestión de la muerte en su casa, no solo la de su mujer, que entenderemos que será el catalizador, pero ha estado siempre muy presente desde el principio. Como se ve enseguida, a los 6 años, su hermana Jerónima fallece. Luego tiene también una crianza en un ambiente profundamente religioso. En 1634 su hermana Ana María entra a formar parte de las monjas clarisas. En 1635 entra en el hábito de Calatrava. Vemos que es absolutamente jovencísimo. Y en 1640, estamos hablando de 13 años, mueren sus hermanos mayores, Francisco, que era eclesiástico, con 19 años, y Juan Antonio, con 27. Es decir, con 13 años, Miguel queda como único varón de la familia y heredero del mayorazgo. Ustedes saben que el mayorazgo es la parte de la herencia que no se divide para perpetuar, digamos, lo que son las casas y las fortunas. Bueno, pues tenemos a un joven de 13 años, profundamente religiosa, educado en riqueza y en fe, que encima es mando en plaza, caballero de Calatrava, con esa edad. Imagínense la complejidad psicológica del personaje. En 1643 ya tenía 34 sirvientes y 4 esclavos y una gran fortuna familiar. Se casó por poderes a los 21 años, en 1648, con una noble dama de 20 años, lo ha hablado Oliver, doña Jerónima Carrillo de Mendoza y Castrillo, el mismo año que también fallece su padre. Una vez más, la muerte sigue rondando la vida de Mañara. Es nombrado caballero 24 de la ciudad y provincial de la Santa Hermandad, digamos una especie de jefe de policía local o de organización de la ciudad en 1651. Y en 1652, muerta su madre, su mujer muere después en 1661 a los 33 años sin dejarle hijos.
y él volvió luego a Sevilla en 1662. Aquí me detengo. En primer lugar, estamos hablando de un caballero principal que se dedicaba a las cuestiones fundamentales de la ciudad, muy famoso, muy conocido, muy rico, absolutamente poderoso, con lo cual seguramente en la ciudad absolutamente omnipotente. La voluntad de Mañara era ley, y lo que se decía Mañara, tanto por su cuestión económica como por su posición social, era una figura clave y vital en Sevilla. Sevilla mandaba a Mañara a negociar con la corte, a felicitar al rey, es decir, era un personaje principal e imprescindible de la ciudad. La muerte de su madre en 1652, sobre todo la de su mujer, hizo que entrara, se habla, en un estado de profunda melancolía. ¿Qué sentido tiene que la muerte de su mujer, a la que quiso y tal como ha hablado Oliver, vivió cuerda y cristianamente con ella su matrimonio? Porque eso determinó el cambio en Mañara. Probablemente fue el catalizador de todas esas muertes que a lo largo de su vida le habían seguido. Probablemente también es un cambio de mentalidad sobre si lo tengo todo, ¿por qué no tengo nada? Porque no tengo compañera de vida, no tengo familia, me voy quedando solo, no encuentro nada. Esa, digamos, conversión personal le llevó a una especie de estado melancólico y a retirarse, digamos, a pensar sobre qué hacer con su vida. En ese planteamiento él se plantea en un momento dado incluso ingresar en una orden religiosa, pero su director espiritual le indica que no era su camino y que Dios ya le indicaría el camino. El camino de Dios fue en ese paseo que ha glosado el hermano mayor por el Arenal de Sevilla hasta dar con el hermano mayor de la Hermandad de la Santa Caridad, una hermandad muy pequeña, una hermandad que no era de penitencia, una hermandad, digamos, insignificante en la ciudad que se dedicaba a lo que se ha manifestado. Y entra en la Caridad el 10 de diciembre de 1662. Volveremos sobre ello para ver de qué forma lo hace. En pocos meses, bueno, Mañara le da la vuelta a la hermandad, enseguida es elegido diputado de entierros. Ojo con eso, una persona a la que la muerte le supone tal repelo o tal descomposición, se hace diputado de entierros, pide ser diputado de entierro y se ocupa durante un año de los entierros en la hermandad, diputado de gobierno y diputado de limosnas en la catedral. Y en 1663 es ya elegido por unanimidad hermano mayor, cargo que ejercía hacia su muerte. Es decir, en un año consigue vencer los reparos de la hermandad, que también hablaremos sobre ello, sobre su entrada para convertirse en el líder de la hermandad que transformaría definitivamente. Mañara la Santa Caridad, pues, es un reformador, reforma la vida espiritual de la hermandad, crea el hospicio en 1664 y aporta de su propio patrimonio los recursos para ello, dedicándose exclusivamente a sus amos y señores, como denominaba a todos los acogidos de allí. Redacta las reglas y los estatutos que siguen hoy vigentes, es decir, la casa sigue las reglas de Mañara aún hoy día, muchas adaptadas, pero el espíritu de las mismas sigue vigente en la casa y se sigue respetando. Busca limosnas, renuncia a su cargo en la Santa Hermandad en 1666. Es decir, se va despojando del poder terrenal y se va quedando exclusivamente con el poder de la caridad. Probablemente la influencia de Mañara en la ciudad creció cuanto menos poder político tuvo. Es decir, cuanto menos poder de representación, de provincial, de la Santa Hermandad, ganó en influencia social, en el pueblo en general y en toda la ciudad, como luego veremos. Ese año también inicia la construcción de la iglesia de San Jorge, que no existía, en una pequeña ermita que había en la linde del río, que terminará en 1670, en la cual pues vienen los principales artistas de la ciudad y del momento. En ese caso, además, eran los principales artistas del mundo, que son hermanos de la Santa Caridad y participan en esta colosal obra, que se termina en 1670. Y en 1672 se construye la nueva enfermería con 50 camas. En 1673, pues crea una hermandad de penitencia o hermanos de penitencia para servir el hospital desde dentro. Y bueno, pues tenemos una persona que toda su fortuna la invierte en caridad y en limosnas, por parroquias, conventos, dotes, obras de asistencia. Es auténticamente el apóstol de la caridad en la ciudad.
También deja un legado literario. En 1671 escribe el Discurso de la Verdad, probablemente el legado que más en contra suya se le volvió, porque él era absolutamente barroco, y tal como barroco que era exagerado, y tal como exagerado, pues él se puso en primer lugar como ejemplo de lo que no debe ser un cristiano y lo de que no debe ser un hombre, cosa que le pesó luego en la causa de beatificación. Y en 1675, como hemos dicho, redactó una nueva regla. Él entendía que la obligación de los hermanos es tener en casa a aquellos pobres que nadie quiere y que no tienen cura. Vamos a quedarnos con estos planteamientos porque vamos a ver cómo pensaba un caballero del siglo XVII, porque esa es la verdadera conversión de Mañara, su conversión intelectual y lo que suponía para un caballero hacer estas cosas, sobre todo porque probablemente ahí radique la santidad de Mañara. El cumplimiento de la regla debe ser sin excepciones. Estamos hablando de una persona borrascosa, de una persona con mucho empuje, una persona exigente, una persona acostumbrada a lo mejor, una persona acostumbrada a que las cosas se hicieran bien. Una fortuna así no se mantenía de cualquier forma, con lo cual era una persona absolutamente persuasiva. En la casa de Dios no se sirve con apariencias, sino con obras. Otra cuestión importante va a ser la cuestión de la apariencia, porque muchas veces se ha jugado a Mañara como si fuera que ejercía una caridad de apariencia. Eso tenía mucho que ver, y veremos, en el pensamiento del siglo XVII con las apariencias de los ricos haciendo caridad hacia los pobres, la teatralidad. La muerte, el desengaño por la pérdida de seres queridos le transformó en una vida de entrega negada a los pobres y gracias a su fe. Probablemente, como hemos dicho, la muerte era el catalizador de su cambio, pero probablemente ese cambio venía ya de dentro y hay un encuentro con la pobreza que no conocemos o que no sabemos que se produjo. Probablemente aquella conversación con aquel hermano mayor en la que él ya estaba en búsqueda, probablemente algo que viera antes fue lo que transformó y le determinó dedicarse a la caridad, porque no se dedicó a la vida estética, no se dedicó a la contemplación. Sí es verdad que intentó abrazar el estado religioso, y ya el director espiritual le guió que ese no era su camino, y gracias a Dios pues apareció en la Hermandad de la Santa Caridad. Mañara obtiene su santificación a través de la entrega a los desvalidos y necesitados. En ese sentido es un adelantado a su tiempo. No había hospicios en Europa cuando Mañara abre el primero. No había hospitales de ese tipo cuando Mañara abre el primero. En Europa, estamos hablando de un revolucionario. La propia imagen que estamos acostumbrados a verlo de Susillo de Mañara con el pobre en brazos es una auténtica revolución, como ahora veremos, porque a los pobres no se les tocaba, mucho menos se les abrazaba, y menos una persona de su posición social. Con lo cual esa es la gran barrera que rompe Mañara y que hace que su figura sea digna de veneración y de santificación. En 1674 deja su casa de la calle Levíes para trasladarse a una casa más cercana, más sencilla, dentro de la Caridad, la actual calle Miguel Mañara, y poco más tarde pues pide instalarse en una celda en el Hospital de la Caridad en 1677, petición que es aceptada por la Hermandad. Y el martes 9 de mayo de 1679, recién cumplidos 52 años, tras una enfermedad un poco penosa, pues muere don Miguel. El 19 de mayo se celebran sus honras fúnebres en la catedral, presididas por el arzobispo, con todo el cuerpo eclesiástico de Sevilla, el religioso, el regular, y se celebran miles de misas por su alma. Y el 9 de diciembre, sus restos, enterrados al pie de la iglesia, tal como él pedía, pues son trasladados sin olor y sin descomposición, según las crónicas, a su sitio actual, que es la cripta de la Santa Caridad. No voy a entrar, porque esa historia es sobradamente conocida, de su enterramiento, porque nos desvía de la idea, pero sí háganse ustedes una idea o un pensamiento. Si ustedes recuerdan la muerte de San Juan Pablo II, la plaza de San Pedro con la multitud enloquecida y con las pancartas de Santo Súbito, pues eso era la calle Temprado y eso era Sevilla, el 9 de mayo de 1679, cuando moría Miguel Mañara. La ciudad entera estaba convencida de que se les iba un santo. Los pobres entendían que se les iba un patrono. Y hubo grandes muestras de dolor por el fallecimiento de Mañara. Bien, para centrarnos muy por encima, Sevilla en el siglo XVII, capital del mundo, ya se ha explicado, puerta de comienzo de India. Estamos en un siglo convulso, había desórdenes sociales en 1642, la peste de 1649 que diezmó la población, bueno, más que diezmarla,
y redujo sensiblemente, y eso marcó profundamente la ciudad, la sequía de 1682, las inundaciones de 1683 y finalmente el traslado a la Casa de Contratación de Cádiz de 1717. Sevilla iba en decadencia, iba ya bajando para perder su poder respecto a Cádiz. ¿Cuál era el pensamiento de un caballero sevillano del siglo XVII en Sevilla? Es decir, ¿qué pensaba Mañara? ¿En qué fue educado Mañara? En primer lugar, la honra. La honra es el centro de la identidad, es decir, por la honra se mata, por la honra se vive. No solo importa ser noble, parecerlo ante los demás, y la reputación sostiene el prestigio familiar y personal. Había duelos por honra y la honra valía dinero en la ciudad, se pagaba por ella. El valor militar. El caballero piensa a sí mismo como un hombre de armas. Normalmente es un guerrero, la valentía y el riesgo, la destreza ecuestre, son rasgos esenciales de su condición. En este sentido, Mañara también como provincial de la Santa Hermandad, pues estaba acostumbrado a tirar de espada y a solucionar los problemas pues con la espada y con la guerra. La conciencia de un linaje. Es importantísimo la cuestión de la sangre, los antepasados, la continuidad familiar, el linaje, la herencia moral y social, no solo el mayorazgo y la cuestión económica, sino también la cuestión familiar, el enraizamiento, que tiene mucho que ver con la obsesión por la limpieza de sangre. La Reconquista ya quedaba lejos, o bueno, la llamada Reconquista, pero la pureza de sangre es importantísima. Para entrar en ciertas instituciones era necesaria la pureza de sangre. El caballero valora mucho la ausencia de mezclas consideradas deshonrosas y la certificación de esta pureza. La necesidad de riqueza. Pues la nobleza no se sostiene solo con nombre y necesita dinero, y el dinero coloca en una posición social. La apariencia también es importante, la vestimenta, los caballos, las libreas, las joyas, el boato, una forma de expresar rango, autoridad, diferencia social, es decir, la apariencia es importante a la hora de colocarse socialmente. Una religiosidad visible. Estamos hablando de la única religión posible, que era el catolicismo, religiosidad profundamente católica, y la fe se vive y también se expresa en procesiones, capillas, oratorios y participación en actos religiosos. La mentalidad de servicio al rey, es decir, la monarquía y el caballero es el servidor del monarca, está el servicio militar, el servicio cortesano, no hay mayor honor que poder servir al rey. El honor social también, el juicio de la comunidad, es decir, el caballero normalmente, la apariencia, actúa para ser visto, admirado y reconocido por sus iguales. Eso tiene que ver con el concepto de caridad muchas veces, como veremos ahora en la relación entre los caballeros y la pobreza. Y la tensión entre el ideal y la realidad. Pues hay una ideal de caballero, además que normalmente en el barroco y con la decadencia sevillana pues se va cambiando y va siendo motivo de choque. Y un caballero sevillano del siglo XVII, porque claro, no estamos hablando, no es lo mismo un caballero castellano de un caballero sevillano. Un caballero del siglo XVII, rico, influyente, consciente de su posición, Mañara vería la ciudad desde la mezcla de orgullo, jerarquía y preocupación moral. Todo atravesado por los valores del siglo de oro que hemos visto y la mentalidad estamental. Orgullo, jerarquía y preocupación moral es fácil de entender, y además en la biografía del Mañara joven se puede ver. Una persona que escala socialmente, que a los 13 años ya es heredero, que es de la orden de Calatrava, es decir, va adquiriendo sus arraigos sociales para ejercer su labor pública. Caballero 24, es decir, sus negocios y sus historias. ¿Qué visión de Sevilla y de sí mismo tenía un caballero? Pues Sevilla sigue siendo ese puerto de Indias, esa entrada a las Indias, y el caballero pues entendía que la ciudad era una ciudad tocada por Dios, privilegiada por Dios, rica en historia, en fe, en honor. Pero empezarían los signos de decadencia, la crisis económica, las epidemias, el descenso del comercio, es decir, estamos hablando de intentar mantener un imperio que se desvanecía entre las manos. El honor y el linaje, digamos, es el reflejo de eso que se iba perdiendo. La opinión sobre los habitantes, pues la población no es un conjunto homogéneo, sino una jerarquía clara. Está la nobleza y las élites, sus iguales, con el que comparten los códigos de honor, los negocios, la reputación, el clero, que va aparte, que está respetado profundamente por su función religiosa y la centralidad de la religión,
El pueblo llano, que es necesario pero es inferior, y lo ve como trabajador, a veces digno y a veces sospechoso de vicios, ociosidad, picaresca, etc. Los marginados, que pululaban por la ciudad, pícaros, mendigos, delincuentes, que les incomoda, les preocupa y que son símbolos del desorden social y de cómo cambian los tiempos, es decir, iban contra el natural conservadurismo de los estamentos. La relación con la pobreza pues es ambivalente. Por un lado, la pobreza es algo natural, ya que hay ricos, tiene que haber pobres, esto es un orden social divino, cada cual tiene su lugar, el lugar además lo designa Dios y la providencia, y está la obligación moral de practicar la caridad, limosna de patronazgo, instituciones religiosas. Se distingue entre pobres dignos, las viudas, los enfermos, es decir, gente que llega a ese estado no por su situación social, sino por los avatares de la vida, los que merecen ayuda, y los pobres indignos, los vagos, los pícaros, gente que merece castigo y control y persecución. El caballero no buscaría eliminar la pobreza, como a lo mejor puede ser un concepto del siglo XX. El caballero busca encauzarla, que no se desmande, que no sea utilizada para revertir el orden social. Eso es importante, y también para modernizarla. Con lo cual no estamos hablando de que fuera extraño para un caballero la relación con la pobreza, pero esta era la relación con la pobreza. Si llegamos al final de la partida, que es Mañara con el pobre en brazos, vemos que ahí hay un cambio en su mentalidad. Es decir, de donde fue educado a donde llegó al final, que fue a morir en su propia obra, entre sus amos y señores los pobres, vemos el camino que recorre Mañara. Esa es la conversión de Mañara. No el miedo a una muerte y una reacción a una muerte, porque eso no dura toda una vida. Aquí hay un camino de conversión espiritual, que tiene que ver con un camino de conversión ideológica, y que eso es importante que tengamos en cuenta, porque claro, el mito se basa en las conversiones rápidas, sin sustento. Con lo cual el mito también se desmorona cuando se ve el camino que sigue Mañara, y ahora veremos con sus dichos y con sus obras. Líneas rojas o lo innegociable. Hemos hablado de que el honor es fundamental, el honor personal y familiar. Cualquier ofensa exige reparación, con lo cual hay duelos, hay exigencia de que la honra no sea puesta en cuestión. La jerarquía es otra cuestión que no se pone en cuestión, los órdenes sociales, la religión católica, intolerancia absoluta a la herejía o desviación moral. En ese sentido, también Mañara ejercía esa poca tolerancia, si queremos hablar, o intolerancia. Es decir, Mañara era muy crítico, por ejemplo, con las comedias que se celebraban en la ciudad. Hay escritos suyos al respecto sobre eso, porque entendían que minaban la moral. Esto está dentro del contexto de profunda religiosidad y de religiosidad oficial, es decir, solo hay un credo y solo hay una forma de creer. Y la reputación pública, el qué dirán, es determinante. Los intereses y motivaciones, pues mantener y aumentar el prestigio mediante alianzas, matrimonios, patronazgo, influencia política social, cargos, redes clientelares, control social. La estabilidad en la ciudad era muy importante porque había que defender el negocio de Indias, con lo cual todo aquel que perturbara esa estabilidad la comprometía. Y su fundamental, dejar un legado, dejar nombre, honra y patrimonio a los descendientes. Y luego están las propias contradicciones de la ciudad, pues que tienen todas sus generaciones. Pues tensiones, el orgullo por una Sevilla viendo que esa decadencia se iba produciendo. La caridad cristiana, que te obliga a cuidar a los pobres, junto a un desprecio a esos mismos pobres que no son parte de tu vida ni que nunca lo van a poder ser. Es decir, toda esa dualidad es importante. Un caballero sevillano en el siglo XVII, ¿qué relación tendría con la pobreza? En primer lugar, la distancia física lo tocaría. Un caballero cristiano no tocaba a un pobre. El contacto físico implicaba cosas delicadas para un caballero: riesgo de contaminación, tanto social como simbólica, la suciedad, que no solo era material, sino también podría ser social. El que frecuentaba pobres era pobre, el que frecuentaba ricos era rico. Pues eso es fundamental, con lo cual no había la pérdida de dignidad del cuerpo del noble. El cuerpo debía mantenerse separado. Hay una teoría sobre la separación de los cuerpos, es decir, el cuerpo del noble, digamos, era de un
valor superior y no podía mezclarse, no podía tocarse con el pobre, con lo cual no podía confundirse con él. Eso es fundamental, con lo cual eso es una gran línea roja. El noble no tocaba a un pobre, claro, una hermandad de gente que se dedicaba a enterrar muertos, en la mentalidad de un noble del siglo XVII es algo muy complicado. O cómo lo harían para no tocar el cadáver que se encontraban. Claro, pues así la hermandad tenía poca fama y poca afición, porque no era una cuestión que fuera muy popular en aquella época. También está el temor sanitario real, las enfermedades, la peste, las infecciones y bueno. ¿Qué excepciones habría? Pues en un acto extremo de caridad, y aquí lo metemos con la teatralidad o religioso, es decir, que se me vea y entonces pues hago un acto en hospitales, en sitios controlados, en instituciones de caridad, en la cual se viera que se haría, pero el contrato sería breve, contenido, y acuérdense de los pobres dignos e indignos, probablemente con un pobre digno, la viuda, el enfermo, no tanto con un pobre indigno como el pícaro o el pobre. La comunicación igual, se dirigiría a él sí, pero de una posición de un superior a un inferior, nunca de un igual y mucho menos de un servidor. Mañara habla de nuestros amos y señores los pobres, que no tiene nada que ver con esto, que es, ¿qué hacía un rico? Limosnas silenciosas. Si se cruzaba con un pobre en la calle y le quería dar por una moneda, se la daba, pero probablemente casi sin mirarla, probablemente casi sin tocarle y probablemente casi sin dársela. Probablemente la arrojaría a la calle para que ya el pobre, con los que estuvieran por ahí, esa escena la hemos visto en muchas películas, series, las podemos entender perfectamente. Ese gesto desde desdén es la caridad que practican los nobles sevillanos de la época. Y es caridad, y estaba bien vista hacerlo así, porque no se tocaba al pobre, no se le preguntaba. Luego estaba la corrección moral, es decir, el caballero que corrige al pobre sobre su situación, que lo intenta meter por el buen camino. Ahí sí hay mucho, por ejemplo, en los discursos de Mañara. Mañara se preocupa mucho del pobre y del alma del pobre, y pone gran intención y gran énfasis en que en la hermandad se cuide tanto el cuerpo como el alma de nuestros amos y señores. Y eso es fundamental, eso viene de ahí, de esa corrección moral, no por considerarlos dignos e indignos, sino por entender que las almas había que salvarlas al igual que los cuerpos. Y la caridad consciente, pues, detenerse, preguntar brevemente, dar limosna con una frase moral o religiosa, en fin, eso ocurre sobre todo si hay público. A Mañara se le achacaba muchas veces la teatralidad y cuando en sus primeros años en la Santa Caridad se desconfiaba de este personaje porque hace estas cosas, porque todavía tenía su fama anterior y eso le pesaba. Mucha gente desconfiaba que la caridad de Mañara fuera real. El lenguaje y el trato, bueno, hemos hablado con ellos, siempre con distancia, mirada y percepción lo mismo, probablemente no cruzarían mirada. ¿Puede el pobre dirigirse a él? El pobre se dirige, pero se dirige a alguien, normalmente no se establecía mucho menos una relación ni mucho menos un diálogo. La relación, digamos, es dentro de la función social. Los pobres están en un sitio, los ricos en otro, interaccionan en la medida que se puede y en la medida que los ricos quieren. Pues un ejemplo típico sería una escena, un pobre se inclina, pide limosna con una bendición, el caballero se detiene, apenas lo mira, saca una moneda, si no lo saca su criado, continúa su camino sin más interacción, le deja la limosna en el sombrero y le dirá, Dios proveerá, o alguna cuestión similar, y continúa el camino sin mayor interacción. Todo en segundos y de manera limpia y pulcra. Por lo tanto, la relación no es humana en términos de cercanía, o como nosotros podemos entender ahora, sino una relación de asistencia social y de compartir unas migajas para que el pobre pueda seguir subsistiendo, no salga de su posición, pero tampoco subvierta el poder. Bien, en este aspecto, este tipo de caballero con esta mentalidad llega un día a la Hermandad de la Santa Caridad, muy pequeña, medieval, con pocos miembros, y entrega un billete que dice: Don Miguel Mañara, caballero del hábito de Calatrava, ojo, que no soy Miguel Mañara, no, caballero del hábito de Calatrava, digo que yo tengo particular devoción por ser hermano de esta Santa Hermandad de la Caridad de mi Señor Jesucristo, por gozar de las muchas gracias que se goza. Suplico a vuestras mercedes me admita por un tal hermano en conformidad del capítulo que se contiene en la regla de la hermandad, que en ello recibiré merced, etc.
El billete no lleva fecha, pero fue presentado en el Cabildo del 8 de septiembre de 1662. Es decir, un caballero del hábito de Calatrava es el que pide entrar, que se llama Miguel Mañara, y que además quiere gozar las gracias de la hermandad. No habla de servir a los pobres, no. Mañara sabe que el camino va por aquí, intuye probablemente que el camino va por ahí, pero todavía no sabe lo que hay detrás de esa puerta, y pide a esa hermandad entrar. Bien, ahí Mañara, bueno, la hermandad tuvo muchas reticencias en que entrar, hasta diciembre no entró. Yo siempre ando buscando ejemplos, cómo sería hoy, es decir, hoy viniendo de camino me he acordado de uno, sería una persona con poder, con influencia, con mucho dinero, que de pronto pidiera entrar en una hermandad para enterrar muertos, y que generara rechazo. ¿Quién podía ser? Yo siempre me acuerdo de algún rapero, alguna cosa. Hoy me he acordado de Florentino Pérez, que está hoy de moda. Si Florentino Pérez, probablemente de las personas más poderosas de este país, pidiera entrar en un convento para dar de comer a los viejecitos, los del convento dirían, ¿dónde está? Lo primero que pensarían, traer las escrituras del convento, a ver dónde está erigido, qué pasa aquí. Lo normal, causaría extrañeza. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Por qué pide aquí? Este hombre va a reventar el convento, se lo va a cargar, porque este hombre llega y arrasa. Efectivamente, esa fue como Mañara, con lo que era, decide querer entrar aquí. En ese sentido, eso se vence y, como hemos visto, pues enseguida entra como diputado de entierros y al año ya consigue, era lógico, o sea, era una persona absolutamente arrebatadora, imposible de detener, y se hace con la hermandad, y de hecho se carga la hermandad, es decir, le da la vuelta con un calcetín y la transforma, crea el hospital, crea el hospicio y transforma la hermandad de la Santa Caridad. Para bien, no para mal, que entendían sus hermanos, con el miedo, lógicamente. Miguel hablaba de la regla de 1661, que era digna de venerabilidad, anterior a la suya, y se decía: el fundamento de esta regla es formar una cantidad o número de personas tales que hagan un cuerpo bien dispuesto y organizado, cuyos miembros guarden entre sí proporcionada correspondencia y se ocupen en ejercer obras de caridad, valiéndose de la limosna de los fieles para enterrar a los muertos que no tienen quien les dé sepultura, recoger los huesos de los ajusticiados que se quedarían en los campos a la inclemencia del tiempo, acompañar a los ajusticiados a los suplicios de la ciudad y hacerles sus entierros, y que digan misas por sus almas, y que para ayuda de lo dicho se pidan y recojan limosnas de las personas piadosas. Es decir, esa era la caridad que hacía la hermandad de la Santa Caridad. Y ese era el motivo que movió a Mañara para entrar ahí, cuando probablemente el hermano mayor le informara de cuáles eran los requisitos o lo que se hacía allí. La vida de don Miguel había dejado que desear, o por lo menos tenía una fama cuestionable, con lo cual parecía que llevaba una vida impropia de un caballero cristiano, según la fama que tenía, y bueno, pues normalmente él se dedicó a satisfacer deudas antiguas, incluso con intereses. José Velázquez lo comentaba: la virtud de don Miguel es verdadera porque ha empezado como se debe a medir sus gastos y pagar sus deudas. Es decir, que probablemente ese acto de contrición había empezado mucho antes ya, y ese cambio de vida había empezado mucho ya. Es decir, probablemente la conversión ya se había desencadenado cuando entra a formar parte de la Hermandad de la Santa Caridad. Y en su testamento, cosa que no le beneficia nada, pues se confiesa: serví a Babilonia y al demonio su príncipe con 1000 abominaciones, soberbias, adulterios, juramentos, escándalos y latrocinios, como ha dicho Oliver, cuyos pecados y maldades no tienen número, y solo la gran sabiduría de Dios puede numerarlos, y su infinita paciencia sufrirlos, y su infinita misericordia perdonarlos. A eso, ya lo de su tumba del peor hombre del mundo, pues ya tenemos la figura. ¿Cómo vamos a santificar o a canonizar a una persona así? Pues haciéndolo, porque la Iglesia es lo que hace: santificar pecadores. Probablemente Mañara ganaba en muchas cosas a mucha gente, pero en pecador no le ganaría a San Agustín, no le ganaría a San Pablo, no le ganaría a muchos santos, grandes santos conversos. Con lo cual, bueno, el barroco en ese sentido jugó en su contra, más el romanticismo francés, que ya creó todo ese elemento y esa forma de pensar. Que no iba a hablar de los franceses, perdón. Pidió de inmediato que una vez que entra, que se le concediese asistir a los entierros de los pobres durante el mes de 1663, e ir pidiendo para ellos limosna por las calles. Ojo, caballero 24, provincial de la Santa Hermandad, pidiendo limosna por la calle.
porque era hermano de la Santa Caridad, pero no tenía ninguna beneficio ser hermano de la Santa Caridad. Luego ahí ya tenemos un cambio. Estamos viendo a un caballero que no hablaba, que se sometía con sus iguales, que se relacionaba, pidiendo limosna para ellos por las calles y yendo a buscarlos para enterrarlos. Es nombrado diputado de gobierno en el 14 de 1663, está repartiendo limosna por los barrios afectados en ese año de la riada, y ya, bueno, ya la compasión por la muerte de un indigente en la calle del Aceite, pues fragua la idea de crear un hospicio para albergar pobres sin techo, y en esas estaba cuando el Cabildo designa hermano mayor. Vamos a ver, cuando ve un pobre que se muere en la calle, mañana sobre todo, la muerte es verdad que es un acicate, hay varios ejemplos de muerte. Este de la calle del Aceite, que muere en la calle solo y pobre, crea un hospicio. A cada problema le da una solución. Ve gente que se muere en la calle, crea un hospicio. ¿Por qué? Porque los hospitales de la ciudad entonces eran para enfermos, y además eran enfermos temáticos, los de la sangre, cada uno tenía, había enfermos que no podían ir a esos hospitales, eso será otra historia, pero primero empieza por los que se mueren en la calle. Pero es que una vez se le muere un acogido en casa y no le puede dar el viático porque entonces no había la posibilidad de tener el Santísimo Sacramento y el viático fuera de la ciudad, y la caridad estaba fuera, extramuro de la ciudad. Pues llega a pleitear con la iglesia local y llega hasta Roma para conseguir que eso se pueda hacer y que ningún acogido se le muera en casa sin recibir los santos sacramentos, y llega hasta el Papa para conseguir ese derecho. Es decir, cada vez que una muerte se presenta en la vida de Mañara reacciona. Y últimamente, en general, por santidad. Igual pasa con el hospital. Crea el hospital donde nadie podía, de esas enfermedades o de esas personas que no podían ir a los otros hospitales de la ciudad. Y lo crea dentro de la casa con su fortuna y con la fortuna que él consigue alegar, desde que es hermano mayor. Ahora vamos a empezar a meternos en la psicología de Mañara, es decir, tengamos en cuenta lo que era un caballero sevillano y lo que pensaba y su ideología y lo que decía. Ordena que, si trajeren algún pobre enfermo de la ciudad o de algún lugar, salgan con mucho amor a él, bájenlo de la cabalgadura en sus brazos y llévenlo a la enfermería, y antes de ponerlo en la cama le laven los pies y béseselos. El contacto físico. Es decir, que esto no es vamos a este pobre, vamos a hacerle bien, nosotros que somos superiores. No, no, no. Lo llevamos en nuestra cabalgadura. El servidor iba a pie, el señor iba a caballo o en la litera. Ahora se invierten los papeles. Lo desembarcamos de la cabalgadura, salgan con amor a él, bájenlo, llévenlo a la enfermería y antes de ponerlo a la cama, le laven los pies y bésenselos. La veneración. Eso no cuadra con lo que hemos visto de los caballeros sevillanos. Ahí hay esa evolución, esa conversión. Los hermanos que estaban de servicio por meses, que es lo que hacemos en la casa, un mes de servicio al año, pues comenzaban cada día besando las rodillas y la mano del pobre más viejo, que se entendía que era el más venerable. Mañara, a su vez, cuando fallece, pide fallecer entre los dos más ancianos de la casa, acogidos, que estuvieran con él en el lecho de muerte. La venerabilidad y la ancianidad es venerada por Mañara. La caridad exige, a su entender, la manifestación pública de que los pobres han de ser tocados, abrazados, besados, reverenciados como encarnación de Cristo pobre. La imagen que ustedes están viendo de Mañara, que es la que me he referido de su sillo, eso para nosotros es como si vieran, vamos a escandalizarnos, el Che Guevara o cualquier imagen revolucionaria en la que ustedes piensen, la primera. Es decir, esto es un auténtico escándalo. Un caballero sevillano con su pedazo de espada, su pedazo de coleto, su pedazo de sombrero, con un pobre en brazos, es revolucionario, porque eso no se había visto nunca. Y esta es la revolución evangélica de Mañara. Es decir, traspasa ese hilo invisible de distancia social. Si ustedes recuerdan, eso solo se ve desde los grandes santos hasta el propio Jesucristo, que tocaba a leprosos cuando no se podía. O los propios apóstoles, los hechos apóstoles estos días que estamos escuchando las lecturas de la Pascua. Tocaban a los enfermos, curaban a los enfermos, se hacían uno con ellos. Esa es la revolución de Mañara, esta es la santidad de Mañara. Probablemente, aunque iconográficamente le sea para él perjudicial la figura del caballero con los brazos, pero esa es la síntesis y el icono de la santidad de Mañara.
con el pobre en brazos, porque eso era entonces imposible. Ahora estamos acostumbrados, desde la Madre Teresa, nosotros esto ya estamos acostumbrados a verlo, pero vamos a verlo con aquella mentalidad, lo que supuso en la ciudad. Esto es un apóstol de los pobres, porque no existía. Se recoge en la regla que al dar sepelio a los pobres enfermos fallecidos, los hermanos tomarán el cadáver, palabras de Mañara, con sus manos, porque eso es enterrar a los muertos y lo otro es solo acompañarlos. Es decir, que al muerto hay que enterrarlo con nuestras propias manos. Tiene ahí un cuadro de Miguel Mañara enterrando un muerto con sus propias manos. Es decir, él no quiere artificios o lucha contra el artificio porque sabe que está siendo juzgado como si fuera un artificio, como si su conversión fuera un artificio, como si no fuera verdad, como si fuera una caridad impostada de un rico, y él huye de eso, procura la realidad, la verdad, el meterse en el corazón del pobre. Las reglas suyas, ya para la hermandad, expresa con autoridad cómo debían ejercerse las obras de misericordia. Ordenamos, él siempre hablaba así a los hermanos, que con entrañas de padre los socorren su aflicción, luego busquen qué traerlo a nuestra casa, y si no lo hallaré, acuérdese que debajo de aquellos trapos está Cristo pobre, su Dios y Señor, y cogiéndolo a cuestas tráigolo a esta santa casa, y bienaventurado él si tal le sucediere. Eso es capital. Primero porque indica por qué hace Mañara las cuestiones. No es altruismo, es Cristo. Es decir, aquí ya en 1675 Mañara es Cristo. Y ve a Cristo y busca a Cristo. Con lo cual la conversión, digamos, está completa. Simplemente ya es un desarrollo de lo que en lo que él se ha transformado. En segundo lugar, ¿qué se hace con los pobres? No es ayudarlos. No, no, no. Entrañas de padre. Eso es fundamental, no dice, no, vamos a asistirlo porque somos buenos, somos santos. No, no, entrañas de padre, es decir, tenemos que apadrinar, hacer nuestro al pobre. Segundo, socorrerlo en la aflicción. ¿Qué le pasa? Primero el socorro y luego vamos a buscar traerlo a casa, es decir, no lo coges y lo dejas en la casa y te desentiendes y te vas a tus negocios. No, lo socorre. En la aflicción te hace su padre y ahora te buscas traerlo y lo traes a esta casa. Y así, bienaventurados si tal sucediere. Es decir, la bienaventuranza viene detrás de todo eso, de cumplir todos esos elementos. Por lo tanto, ¿quién es de verdad Miguel Mañara? Pues vamos a conocerlo con lo que él dice, no vamos a decir nada. Es decir, estas frases que son de las reglas del discurso de la verdad, de lo que él decía, es importante para conocerlo. A las 11 tocarán, todo esto son palabras de Mañara. A las 11 tocarán la comida de los pobres y se la administrarán con aquel amor y reverencia que a nuestro Señor Jesucristo se le debía, pues es de fe que lo que con él se hace con estos pequeñuelos sus hermanos. Aquí hay mucho además ya de elaboración católica, de elaboración de sermones, de lecturas que él ha hecho, de su formación religiosa, es decir, importante, o sea, él no habla de que hay que darle la comida, la hora, es un texto administrativo, un texto de regla, de organización, pero en el mismo dice, ojo, la comida se administra con aquel amor y reverencia que a nuestro Señor Jesucristo se le debía. Miren ustedes tienen ahí a Jesucristo, con lo cual sírvanle como tal. No denles de comer, que ya está bien, que ya para la época estaba bien. No, además hay que tenerle la reverencia como si fuera Jesucristo. Aquí no es solo las necesidades físicas, que es razón dar el alimento necesario a este cuerpo donde habita la imagen de Dios. Habla de alimentarnos. Y así tendrán lección espiritual y santa mientras comieren, porque juntamente se alimenten sus almas y sus cuerpos. Él hablaba de leerles el Evangelio antes de las cenas, en las comidas, de instruirlos. Él se preocupaba, la Cuaresma, los tiempos fuertes, en aquella época, imaginemos además todo lo que suponía, había que instruir a los acogidos, había que catequizarlos, y en eso le daba tanta o más importancia que lo que era la asistencia física. Y lo veía fundamental, la salvación tanto del alma como del cuerpo. Por cuanto desvalidos y enfermos se quedan muchas veces en los rincones de las calles muertos, ordenamos que cuando cualquiera de nuestros hermanos repare en tal, aunque el pobre no lo pida, cuide de saber su achaque y con entrañas de padre lo socorra en su aflicción. Esto nos suena a una variación de la anterior. Aquí quiero que se centren en una frase que a mí me disloca. Aunque el pobre no lo pida. Es decir, el hermano de la caridad, generalmente muchos nobles que vinieron detrás de Mañara, tú vas por la calle y era el pobre el que se acercaba, lo hemos visto, no había contacto social, el pobre no reparaba en las necesidades, no, tú tienes que ver lo que te pasa alrededor, y si el pobre no tiene capacidad de pedirlo, no te lo pide, tú te tienes que acercar, tú tienes que cuidar de saber su achaque,
y con entrañas de padre aclararlo. Es decir, no es el pobre el que pide y yo te ayudo porque soy muy bueno, muy santo, no, soy yo el que tengo que ir a por la pobreza. Socorrer con entrañas de padre, aunque él no lo pida, y busquen que traerlo a nuestra casa. Y cogiéndolo a cuestas, tráigalo a esta santa casa y bienaventurados si tal le sucediere. Importante también el cogerlo a cuestas, el contacto con el pobre. Volvemos a insistir en lo de las manos. Los diputados con sus manos sacarán el cadáver de las andas y lo enterrarán en la sepultura, porque eso es enterrar a los muertos y lo demás solo acompañarlos. Él hablaba de la misericordia y entrañable caridad de Dios. Como persona penitente, pues él elige como su especial abogada la misericordia y entrañable caridad de Dios, mi Señor, es decir, era un hombre profundamente religioso. La caridad de mañana no es una caridad solo activa, dedicaba horas a rezar antes de hacer cualquier cosa durante el día, dedicaba horas a rezar antes de acostarse, es decir, la presencia del sagrario en la casa, la veneración del sacramento, la oración es capital en Mañara. No olvidemos, es un laico, no es un religioso, pero sí está transido por la oración y por la conexión con Dios. Alcemos los ojos al cielo y aquel Señor que pisa las estrellas demos gracias, pues ha puesto sobre nuestros flacos hombros el cuidado de los pobres. Vive la pobreza y el servicio a la pobreza como una vocación, como una llamada de Dios, un encargo. Ha sido Dios el que le ha encargado, es un envío, un apostolado. Hay un azulejo famoso en la casa que habla, que dice: esta casa durará mientras a Dios temieren y los pobres de Jesucristo sirvieren, y entrando en ella la codicia y la vanidad se perderá. Eso también es importante, es decir, la posición social, había mucho noble ya dentro de la casa, eso había que regularlo también. Muchas de las cosas que vienen de la calle entraban en la casa, muchos usos de nobles, muchas reverencias que se llamaban, él elimina todo eso, todos somos iguales, lo importante son nuestros amos y señores los pobres, y sirviendo a Dios en los pobres haremos obras inmortales. El legado, acuérdense, el legado de una persona rica, de un caballero, es fundamental. Él no tenía hijos y ha tenido más que las estrellas del cielo durante generaciones. ¿Por qué? Porque ha hecho obras inmortales, porque sirvió a Dios en sus pobres. Hay un famoso soneto que habla, es de Mañara, que también en la casa, bueno, no voy a insistir por lo poco que queda ya. Vengo a servir en público y en secreto a mis muy amados hermanos los pobres. La importancia de lo público y lo secreto. Es decir, lo público se hace porque no hay más remedio y tenemos que hacerlo, pero no es apariencia. Lo que hay que hacer es huir de la apariencia, de la teatralidad. Hay que hacer la voluntad de Dios con sinceridad, con lo cual es importante lo de lo público y en secreto. Hacer con perfección el oficio que Dios nos ha repartido nos toca, y no gobernar su providencia. El Estado no hace santo al sujeto, sino el sujeto santifica al Estado. Esto a mí me parece la frase capital de Mañara, que es la que menos tiene que ver con la caridad, pero se nota que es una persona política, es una persona acostumbrada a organizar, y aquí hay dos cosas. Primero, fiarse de Dios. A nosotros nos toca obedecer a Dios y hacer lo que Él nos manda, no gobernar la providencia de Dios, es decir, no decirle a Dios lo que tiene que hacer, no decirle a Dios que tenemos que pensar, o sea, que tenemos que nos tiene que mandar, sino sintonizar con Dios y hacer lo que nos diga. Y el Estado no hace santo al sujeto, sino el sujeto santifica al Estado. Esto con lo que hemos hablado es fundamental. Estamos hablando de un caballero que se cree destinado, que los pobres son pobres porque Dios lo quiere y los ricos son ricos porque Dios lo quiere. Y así pensaban. No, el Estado no hace santo al sujeto. Es el sujeto con sus obras el que santifica su Estado. Con lo cual ahí las categorías sociales saltan por los aires. Por eso los pobres son amos y señores. Más del Mañara político. Las razones políticas son hijas de la ambición humana y de la comodidad propia. Esta no se hospeda en la casa de nuestro padre. Aquí no estamos por convicciones políticas, ni cuando se refería a política era por las cuestiones del mundo, por las cuestiones... Aquí estamos en la casa de padre para el servicio y para la caridad. Su sacro palacio solo lo habitan los humildes y caritativos. Seamos humildes, no con ceremonias, que eso no es ser humilde sino parecerlo, sino con obras. La humildad se demuestra con obras, no con ceremonia. Con lo cual, la caridad no va nunca, generalmente además, eso se ha achacado mucho a la Hermandad de la Santa Caridad, la caridad normalmente no se vocifera, en la época ahora que estamos de venderlo todo, pues la Hermandad de la Caridad se vende muy mal.
y esa ha sido también una de las pegas para la canonización de Mañara, la poca fama o la poca difusión que a lo mejor ha podido tener, centrándonos más en lo que son las obras de misericordia. Quien es de Dios no es del mundo, y así es preciso sean vuestras mercedes perseguidos y murmurados, aunque seamos pecadores como lo somos los que andamos en esta santa obra. Bueno, pues esto es Miguel Mañara, es una figura poliédrica, desde el caballero de Calatrava hasta el apóstol de los pobres, el venerable, el reformador de reglas. Estamos hablando de una figura capital y principal, probablemente tan importante que genere mitos, como los generó, es decir, una figura tan del pueblo que pueda generar, o ser de todos pueda generar esto. A mí me gusta relacionarlo, el tema de la santidad y el tema de la conversión de Mañara, no como San Pablo, como decía, sino con el joven rico, ese joven rico que se acerca a Jesucristo y le dice qué tiene que hacer para ir a la tierra. Estamos hablando de una persona buena, una persona cumplidora, una persona de fe, una persona que se entendía que formaba parte, pues, de la religión oficial, y aún así se acerca a Cristo y Cristo le pide, pues no que siga igual, sino que cambie su vida, que aún hay más. Pues es lo mismo. Ese joven rico apareció en Sevilla del siglo XVII a lo largo de los siglos, y apareció y se llamaba Miguel Mañara, porque hizo lo que pedía Cristo: niégate a ti mismo, caballero sevillano, véndelo todo y dáselo a los pobres, y sígueme, muriendo en su obra. La Iglesia lo ha reconocido. La Positio sobre su santidad, pues habla sobre, tiene una biografía crítica, que ya hemos hablado, toda la biografía sobre sus leyendas y demás ha pesado sobre él. Era una persona de carácter, una persona difícil, es decir, no estamos hablando de un santo de altar que no, era una persona compleja y complicada en un mundo complicado. Entonces la biografía declara su fama de santidad, pero con todas sus luces y con todas sus sombras, como cualquier santo. Se recogen todos los testimonios de Mañara, pero lo que se marca es que la caridad es la virtud reina en la vida de Mañara, y es la que se adueña de su corazón y de su planteamiento. La importancia de la humildad y la penitencia dentro de su discurso con él y respecto a los hermanos, y la congregación al final, pues su resumen para declararlo venerable y con virtudes heroicas, pues habla de la importancia de un personaje que es capaz de trascender su estado y su posición social para entregarse por entero a su obra. Como les he dicho, Mañara es el arquetipo de revolución y compromiso, pese a su fama y lo revolucionario de su imagen. Y bueno, Mañara sigue vivo hoy. Mañara sigue vivo. Ustedes van al Hospital de la Santa Caridad y se lo van a encontrar en 1000 formas, no solo en el arte que vamos a ver en estos días, sino en 1000 formas. Con cualquier persona que se encuentren van a encontrar el espíritu de Mañara en él. Está muy vivo y muy presente. Pero hoy, sobre todo para la Iglesia, y eso es lo que la Hermandad pretende transmitir con este tipo de encuentros, es que Mañara es actual porque es el modelo de laico comprometido. Es decir, la Iglesia tiene aquí un diamante en bruto, que es un laico, no un sacerdote, que es lo que suelen ser generalmente los santos, pues sacerdote religioso, un laico comprometido, que lo deja todo, que es inspiración de la acción social. Muchas de las cosas que hemos hablado de acción social, de lo que él hacía, es la doctrina social de la Iglesia a partir del siglo XIX, con lo cual es un adelantado a su tiempo. Es una obra que sigue viva, la vigencia del Hospital de la Caridad hoy es absolutamente innegable, y es un referente, pues, educativo y pastoral en lo que él supone. Finalmente, como conclusión, para la Hermandad es importante que Mañara sea patrimonio no solo cultural, sino espiritual de la ciudad, de la diócesis y de la Iglesia, de una caridad entendida como justicia social, que es plenamente moderna y plenamente adecuada con el Evangelio. Siempre invitarles, cuando por fin reabramos, a visitar el Hospital de la Santa Caridad, no solo sus obras de arte, que las tiene, sino las obras más importantes que están en su interior y que están necesitando de su compañía y de su apoyo y de su presencia, porque el problema de la soledad en esa casa es muy importante, y esa es la gran pobreza que hay, y esos pobres no les van a pedir nunca compañía, pero aunque el pobre no lo pida, tenemos que ir a verlos y tenemos que socorrerlos, y nos están esperando, y nos lleva a un compromiso personal. Mañara es el modelo para el mundo de hoy, y así lo hemos querido presentar. Tiene mito, tiene realidad, y es hoy una realidad incontestable más allá de la cuestión cultural y de la cuestión social. Así que espero que estas jornadas les sirvan, pues, para acercarse a una figura que tiene tantos elementos y tantas imágenes y es tan poliédrico en su forma de ser. Muchas gracias.